bueno es estar en la presencia de Dios, disfrutando. Podéis tomar vuestros asientos. Gracias por ministrarnos a través de la alabanza, la adoración, de poder preparar nuestro corazón, preparar también y disponer nuestra mente para escuchar y recibir lo que el Señor quiere darnos a todos los que estamos en este lugar, en esta tarde. ¿Has venido preparado? ¿Has venido preparado para lo que el Señor tiene para decirnos esta tarde? ¿Crees de que el Señor tiene algo para hablarnos? Amén, gloria a Dios. Yo lo creo. Cada reunión, cada vez que nos congregamos en el nombre del Señor, algo hermoso ocurre. No sé si te ha pasado alguna vez que estabas en casa y no tenías mucho ánimo, muchas fuerzas, sobre todo ahora en la primavera que, como dice el dicho, la sangre altera, ¿no? Estamos a veces como sin fuerzas y parece como que, ay, bueno, ¿y si me quedo en casa? Pero yo no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa que si aunque no tenga ánimos, aunque no tenga fuerzas, no tengas entusiasmo, vengo aquí, veo a mis hermanos, entro a ese tiempo de alabanza y adoración y cuando salgo por la puerta digo, ¿y por qué me iba a quedar en casa si lo he pasado chupi guay? ¿Te pasa? Qué bueno es disfrutar de la presencia del Señor junto a los hermanos y recibir lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Hay un móvil por allí, voy a pedir a todos que fijaros de ponerlo en silencio, ponerlo o apagarlo. Está el mensaje siempre aquí, creo que es bueno, importante, de que tengamos la sana costumbre de ponerlo por lo menos en silencio. No queremos que nada interrumpa lo que Dios quiere hacer en esta tarde. Vamos a estar un momento en oración. Oh bendito Padre, nos hemos congregado en este lugar, no porque tenemos la tradición de congregarnos los domingos por la tarde. Nos hemos congregado en este lugar no porque es lo que corresponde. Nos hemos congregado aquí porque tenemos hambre y sed de ti. Tenemos hambre y sed de recibir lo que tú tienes para darnos. Nuestras vidas están hambrientas y sedientas de ese maná del cielo que tú quieras derramar esta tarde. Gracias porque ya lo estás derramando a través de este tiempo de ministración con la música. Continúa haciéndolo a través de tu palabra, que ella pueda ser de inspiración para nuestras vidas, que ella pueda ayudarnos a caminar movidos, impulsados por la poderosa mano tuya. Señor, muévete con libertad en este lugar. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Todos nosotros, de alguna manera u otra, hay algo que nos impulsa o que nos motiva. Pueden ser una o varias cosas. Cada uno de nosotros tenemos causas en nuestras vidas que nos motivan, que nos entusiasman a algo. Los jóvenes hoy en día están tremendamente motivados, atrapados por una pequeña pantalla. Y toda su vida se centra en esa pantallita de los móviles que los lleva, los absorbe, los consume. Y los no tan jóvenes también, muchas veces. Siempre hay algo que impulsa, que mueve nuestras vidas. Y yo quiero hacer en esta tarde una pequeña reflexión acerca de qué es lo que impulsa mi vida. Quiero verlo a la luz de la palabra. ¿Qué es lo que debería impulsar nuestras vidas? ¿Qué es lo que nos debería estar, como diría algún centroamericano, jalando, ¿no? Estirando? Algo que nos esté impulsando para adelante. Y les voy a invitar a que abran la Biblia en Juan 6:63. Este es un versículo sacado así de
una historia de los evangelios, en concreto del Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 63. El Señor Jesús tenía un diálogo con los estudiosos, con los entendidos de la palabra. Y el Señor Jesús le estaba diciendo y explicando acerca de la necesidad que tenían de alimentarse del pan de vida que era Él. Y los entendidos en la palabra decían, ¿cómo te vamos a comer? Y bueno, ahí entró un cacao y finalmente el Señor Jesús dice estas palabras del versículo 63. ¿Lo tenéis allí? Juan 6, 63 dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Eso declaraba el Señor Jesús. Las palabras de Jesús eran espíritu y vida. Y el título de lo que quiero compartir esta tarde es, ¿qué es lo que te impulsa? ¿Somos impulsados por la carne o por el espíritu? Y como buenos cristianos, como buenos creyentes, diríamos, somos impulsados por el espíritu. Pero vamos a ver algunas ilustraciones bíblicas. Vamos a ver algunos acontecimientos, algunas historias, algunos relatos bíblicos de experiencias impulsadas desde el contexto de la carne y las consecuencias que han tenido. Y vamos a ver algunas impulsadas por el Espíritu. ¿Me acompañáis? Vamos allí. Desde luego que el impulso que nos da el Espíritu no tiene nada que ver con el impulso que nos da nuestra carne. No hay relación alguna. Lo hemos leído, el Espíritu es el que da vida, la carne, sin embargo la carne es lo que atrae, ¿no? Y ahí está nuestra gran lucha, por eso la palabra de hoy, porque necesitamos valorar y poner sobre la mesa una reflexión de la necesidad que tenemos de vivir en el Espíritu. Yo sé, estoy hablando a una congregación que conozco, y los conozco que estáis esforzando cada día para vivir de una manera santa y piadosa como a Dios les gusta. O sea, podrían decir, bueno, ¿qué nos va a venir a decir de vivir en la carne si nosotros no vivimos en la carne? Pero a veces la carne tiene algunas cosas, algunas connotaciones que nos llevan a disminuir la fuerza que tiene el impulso que nos da el Espíritu. Y creo que aunque somos espirituales y no carnales, sí que tenemos la necesidad de presentarnos delante del Señor y decir, Señor, aquí te entrego de nuevo mi vida, mi ser, para servirte con todas las ganas, con todas las fuerzas, con toda la pasión. Vamos a ver algunas cosas acerca de el impulso de la carne. La primera consecuencia o la primera cosa que yo veo cuando nos movemos en la carne es que actuamos con nuestra propia justicia. ¿Cómo se come esto? Les voy a poner un ejemplo bíblico. ¿Os acordáis de aquel muchacho hebreo que había sido criado en la casa de Faraón, que se llamaba Moisés? ¿Os acordáis de aquel varón? Dice la palabra en Éxodo capítulo 2, no hace falta que lo busquéis, pero si queréis el relato está Éxodo capítulo 2, nos relata acerca de, bueno, Éxodo tiene varios relatos, pero en concreto lo que yo quiero hablar esta tarde o usar como ejemplo de esta tarde de Moisés es que ese momento donde Moisés había crecido y él conocía su identidad, él conocía que era un hebreo y que su pueblo estaba bajo la esclavitud de Egipto. Y aquí en concreto en el capítulo 2, versículo 11, dice que en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos, los hebreos, y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Eso es el versículo 11 de Éxodo capítulo 2.
¿Cómo actuaríamos en el espíritu y cómo actuaríamos en la carne? Este es un ejemplo de una acción en la carne. Cuando Moisés ve algo injusto, toca su carne, toca su corazón y decir, qué injusticia, qué injusto este egipcio que está golpeando a uno de mis hermanitos. Ponte en el lugar de Moisés. Ponte que un hermano tuyo, un hermano de la carne, hermano o hermana, me da igual. Hoy que está tanto lo de la ideología de género, no quiero entrar en conflicto, así que puede ser un hermano o puede ser una hermana, da igual. Pero ves que alguien está actuando de una manera injusta. Está trabajando de sol a sombra y no le pagan nada. No le pagan lo que corresponde. Sí, pero ¿qué clase de jefe es este? Qué injusto que es. Yo voy a defender a mi hermano o mi hermana. Y entonces en la carne elaboramos nuestra propia justicia. Lo que dije es reflexionar que cuando somos impulsados por la carne, por favor, no sé quién tiene un móvil, pero les pido por favor que lo pongan en silencio. Cuando nos movemos en la carne, actuamos bajo nuestra propia justicia. Conocemos la historia de Moisés. ¿Sabes lo que hizo, no? En el versículo 12 dice, entonces miró a todas partes y viendo que no había nadie, mató al egipcio. ¿Y qué hizo? Lo escondió en la arena. Aquí no pasó nada, Santa Pascua. Y yo hice justicia. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué estáis golpeando el uno al otro? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al...? Anda, se descubrió el pastel. Cuando actuamos bajo nuestra propia justicia, irremediablemente, tarde o temprano, traerá consecuencias a nuestras vidas. Moisés no soportó lo que estaba sucediendo y él decide hacer justicia, pero eso tuvo unas consecuencias catastróficas para su vida. Cuando nosotros nos movemos en la carne y aunque somos espirituales, vemos a nuestro alrededor muchas cosas que nos resultan muy injustas, más en este tiempo que estamos viviendo. ¿Cuántas veces decidimos y actuamos por nuestra propia iniciativa para establecer un orden que según nuestros criterios son lo que tiene que haber? Y puede a los ojos del hombre ser algo justo aparentemente, pero eso no significa necesariamente moverse bajo la dirección del Espíritu. Y hoy estamos viendo qué es lo que me impulsa. ¿Me impulsa la carne o me impulsa el Espíritu? Habéis visto que con un simple ejemplo ya me estoy ilustrando de una manera diferente, porque en nuestra vida diaria, seguramente que en más de una oportunidad, hemos decidido actuar según nuestra propia justicia. Yo lo he hecho. Grandes, pequeñas, insignificantes cosas, pero aquella cosa que nos molestaba decir, ay, no sé, está mal aparcado el coche, dejó muy poco sitio, le voy a poner el mío muy pegadito para que no pueda abrir la puerta. Entonces, aplico mi propia justicia. Y cuando vengo, veo el rayón y digo, ¡ay! Es decir, nuestra propia justicia. Bueno, ya te dejo para que trabajes con tu mente y cuántas veces actuamos bajo nuestra propia justicia. Con Olga siempre mencionamos que uno de los atributos de Dios tiene muchos atributos, pero uno de los atributos que más nos gusta resaltar de Dios es su justicia. Dios es justo en una manera que tú ni te la puedes imaginar, ni yo tampoco. ¿Amén? Amén.
Es increíble cuando a veces actúan con injusticia acerca tuyo. No te preocupes, si tú estás haciendo bien las cosas delante de Dios, Dios se encargará a su tiempo y de su manera bendecirte y aplicar la justicia divina, que es superior a la que tú te puedes imaginar. Tendría toda la tarde para contar un montón de ejemplos, pero me van a echar de aquí, así que me voy a callar. Lo voy a dejar allí. Deja que sea la justicia divina la que actúe. No seas impulsado por la carne, sino deja que el Espíritu impulse tus acciones. La otra cosa que puedo ver es que cuando somos impulsados por la carne, no solamente aplicamos nuestra propia justicia, sino que también carecemos o adolecemos de paciencia. Hoy vivimos una sociedad del aquí y ahora. Nos impacienta el tener que esperar por breves segundos. Seguramente has experimentado que conduciendo, hoy no sé por qué todo el mundo tiene tanta prisa para circular, para luego pararse en cualquier sitio y hacer cualquier tontería, pero trata de aparcar en una calle estrecha y te dejan el hueco y pones el coche, aquí por ejemplo, enfrente de la iglesia, y tienes un sitio, entonces pones el coche y pones el intermitente, pones la marcha atrás y vas a aparcar en el sitio. Y los coches, ¡boom!, pasan por allí, no dándose cuenta de que tú al hacer la maniobra estás invadiendo parte, pero tienen que pasar. Las reglas de tráfico, según lo que yo he aprendido en su tiempo, no sé si han cambiado, se debe esperar hasta que termine la maniobra de aparcamiento y después adelantar. Sin embargo, a la impaciencia. La impaciencia es una característica cuando nos movemos en la carne. ¿Quieren un ejemplo bíblico? ¿Se acuerdan de aquel gran patriarca Abraham? ¿Se acuerdan? Estaba bien casadito con Sara, con Sarai. Abraham y Sara, ellos tenían una promesa de parte de Dios. Una promesa de que les nacería un hijo y de ese hijo habría una descendencia multitudinaria. Pero hete aquí que en la espera paciente en el Señor y confiando en el Señor, el Abraham se hizo abuelo, sin serlo. Tenía 90 años el hombrecito. Y la mujer otro tanto. Y Dios le había prometido un hijo. Sí, estaba con el piecito, ¿no? Moviéndolo. Señor, ¿te has olvidado de mí? Y el Señor le dice, no, Abraham, hay promesas sobre tu vida. Pero si yo ya soy un abuelete, ¿qué voy a engendrar hijos? A ver, tenía lógica. Dígame, tenía lógica. El abuelete de 90 años y la abueleta de 90 años, anda ya si van a tener un hijo. Estaba como ya se les había pasado el arroz, como decimos, ¿no? Así que me van a venir a hablar de paciencia en estos casos. Aquí hay que solucionar. Dios es que no sabe, no entiende de estas cosas. Sarai, ven, ¿qué te parece si, ya que nosotros no funciona la cosa, el médico no ha dicho nada tampoco, ¿será que el plan de Dios incluye a tu sierva? Lo estoy haciendo un poco gracioso porque siempre nos pasa que las historias bíblicas las conocemos tan religiosamente, pero yo me los imagino a los dos tomando un cafecito ahí en la terracita de su tienda, diciendo, ¿y qué hacemos, Sara? No sé, espérate, mira, confiemos en el Señor. Pero es que no están las cosas. Vamos, mira, yo te voy a entregar a mi sierva y ten un hijo con ella. Y así lo hacen. Y Agar concibe, y sabemos hasta el día de hoy las desgracias que ha tenido la impaciencia esa. Porque luego viene, si queréis leerlo luego en Génesis 17, versículos 17 y 18, dice, o 16, hay unas promesas hermosas que Dios les dice, mira Abraham, Sara engendrará un hijo y será bendición. Abraham hasta se ríe de eso, pero
¿qué ocurre? Que Sara concibe ese hijo en su vientre y finalmente nace el hijo de la promesa, el hijo que Dios había prometido, ese Isaac que era el plan y es el plan perfecto de Dios. Sin embargo, la impaciencia llevó a que hubiera un hijo que no era el hijo de la promesa y que hasta el día de hoy le está trayendo dolor de cabeza al hijo de la promesa. El conflicto árabe-palestino con el pueblo de Israel es herencia de esta impaciencia. ¿Qué quieres? ¿Vivir en la carne o esperar pacientemente al Señor? Ya, pero es que hace 3 años, 4, 5 que estoy orando y pidiendo al Señor una respuesta por esto. Estoy clamando, gimiendo, ayunando, orando y Dios parece que se ha olvidado de mí. Hermanos, no, Dios no se olvida ni de ti, ni de ti, ni de ti, ni de ti, ni de mí. No se olvida de ninguno de nosotros. Dios nunca llega tarde. Nunca llega tarde, aunque nos parezca. Podríamos relatar otras historias bíblicas, pero el principio que quiero dejar en esta tarde, cuando nos movemos en la carne, cuando somos empujados, impulsados por la carne, aplicamos nuestra propia justicia, practicamos la impaciencia en lugar de la paciencia de Dios. Hay otra cosa además que ocurre cuando lo que nos impulsa es la carne, y esto es la autosuficiencia. Nos creemos que en nuestras vidas tenemos la capacidad suficiente. No digo de manera general, pero en momentos puntuales. Aparentemente tenemos la capacidad de poder nosotros resolver las situaciones. Podemos nosotros tener la inteligencia, la sabiduría y la capacidad para poder estar resolviendo las cuestiones cuando deberíamos dejárselo a Dios. Le pongo, como les dije, vamos a usar algunos ejemplos bíblicos. Y yo tengo aquí un ejemplo de Lucas 22, versículos 32 al 34. Me estoy refiriendo a nuestro querido hermano Pedro, el Pedrito, el impulsivo, el que era arrojado, valiente. Él estaba allí en primera línea de fuego. Dice Lucas 22, 32. Pero yo he rogado por ti, por tu fe, no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, le dice el Señor Jesús. Y Pedro le dice con esa autosuficiencia carnal, le dice: Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús le dice: esto lo estás diciendo en la carne. Bueno, no lo dice la Biblia, pero esto lo dices en la carne, porque le dijo: mira, Pedrito, te digo que el gallo, ese que suele cantar a la madrugada, no va a lanzar su grito antes de que tú me niegues 3 veces. Nos reímos, ¿no? Pero Pedro es que estaba seguro de que iba a acompañar al Señor Jesús no solo a la cárcel, sino hasta la mismísima muerte estaba dispuesto. No le importaba que le cortaran la cabeza por servir a su Señor y seguir las pisadas del Maestro. Y Jesús le dice: eso lo estás diciendo en la carne. Eso lo estás diciendo porque te crees tú que tienes la valentía suficiente para resistir cuando venga la prueba. Y las evidencias demostraron que él, Pedro, que siguió a Jesús cuando lo apresaron, sentadito allí cerca del fuego, alguien se le acerca y dice: oye, Pedro, tú no eres uno de... No le dice el nombre, pero dice: tú no eres uno de los que... No, yo no lo conozco. ¿Dónde quedó esa valentía de Pedro? ¿Dónde quedó guardada? Esa autosuficiencia se desmoronó por culpa de estar impulsada
por la carne y no impulsada por el Espíritu. Y así siguieron 2 veces más. Finalmente Pedro tiene que reconocer que esa autosuficiencia estaba naciendo de su carne y no de su espíritu. Voy avanzando porque tengo la parte del espíritu, pero quiero todavía tocar una cosa más que ocurre cuando dejamos que sea nuestra carne la que nos impulse. Y voy a machacarlo al pobre Pedro. Voy a seguir hablando, porque una de las cosas que puede ocurrir, no solamente la justicia, la impaciencia, la justicia propia, la impaciencia, ser autosuficiente, sino que también somos desafiantes. Este mismo Pedro, cuando un poquito antes, ¿se acuerdan aquel momento que Jesús caminaba sobre el agua? ¡Qué aventura!, ¿no? Ver a Jesús caminando sobre las aguas que se movían allí entre olas y olas. Y Pedro, cuando ve esto, dice: ¡anda! ¿Qué es lo que quiso? Si eres tú, di que yo vaya caminando también. No desafió y puso en juego su propia fe. Aquí me van a conocer. Tuvo el privilegio de ser el único hombre aparte de Jesús que caminaba sobre el agua. Eso es verdad. Eso no se lo quita a nadie. Pero que se hundió también y que tuvo que ser rescatado por Jesús porque si no perdía el pellejo allí, también. Por culpa de ese desafío de decir: ¡ay, yo soy autosuficiente, pero también aquí voy a desafiar a los mares y a las aguas turbulentas! Y recién nos estábamos muriendo de miedo porque pensábamos que nos ahogábamos, pero ahora está Jesús. Ve, yo quiero saltar de la barca y caminar sobre el agua, y ahí lo vemos desafiando, hasta que de golpe se da cuenta: uy, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y el desafío que él lanzó se tornó en una duda y en un temor, y empezó a caerse. Creo que tenemos claro algunas prácticas que se hacen cuando caminamos impulsados por la carne. Vamos a ver algunos impulsos del Espíritu. Y también tengo algún ejemplo. El ejemplo sublime es nuestro Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús es bautizado por Juan, dice que a continuación que sube del agua, vemos al Espíritu descendiendo en forma de paloma, y a continuación es llevado al desierto. Y si leemos los versículos de esa marcha al desierto, me gusta mucho. Por ejemplo, en Mateo 4:1, si tenéis ahí en la Biblia, Mateo 4:1 dice: entonces fue llevado, y nos quedamos que fue llevado al desierto para ser tentado, pero mi Biblia y la tuya seguramente dice lo mismo: fue llevado por la carne al desierto. Jesús fue impulsado por el Espíritu para ir al desierto. No fue una decisión que Él tomó por su propia iniciativa, sino que el Espíritu lo condujo a ese lugar para ser tentado por el diablo. ¿Y qué consecuencias tuvo ese tiempo de ayuno y de prueba en el desierto? ¿Cayó en la tentación o pudo resistir a la tentación? Recordamos siempre con mucha emoción la victoria que tiene Jesús sobre el diablo. Esas tentaciones, cuando Jesús tiene hambre después de un largo ayuno, y viene el diablo y le dice: pero si tú eres Jesús, tú eres Dios, di a esas piedras que se transformen en pan y cómetelas. Y la carne hubiera dicho: claro, si estoy muerto de hambre, llevo 40 días sin comer, venga, a ver, conviértete en pan. Y el milagro maravilloso de la transformación de las piedras en pan, Jesús lo mira y le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra del Espíritu que venga y alimente nuestras vidas. Había un impulso de
parte del Espíritu. Entonces, como una de las cosas que ocurren cuando somos impulsados por el Espíritu es que podemos resistir la tentación. Cuando el Espíritu es el que te mueve, te moviliza, te impulsa, en el momento que venga la tentación, por más grande que sea esa tentación, podrás decir, no, nadie de la China, yo soy un hijo de Dios. Y si tengo que perder la vida, la perderé, pero es el Espíritu el que me empuja, que me impulsa. Así que una de las características que ocurre cuando somos impulsados por el Espíritu es que podemos resistir la tentación. La otra cosa que veo es que Dios nos da vida, nos refresca nuestra alma, nuestro ser, nuestro interior. Esta mañana predicaba en Callosa acerca del profeta Ezequiel. Ezequiel es un profeta que usa muchas ilustraciones y un pasaje que conocemos mucho es el de Ezequiel 37, el famoso valle de los huesos secos. ¿Qué pasó cuando el profeta profetiza sobre esos huesos? Dice que de golpe empezaron a crecerle tendones y a cubrirle la carne y a transformarse en un gran ejército. Y finalmente sopla y viene vida sobre esos cuerpos que antes eran huesos secos. Lo mismo pasa cuando dejamos que el Espíritu Santo nos impulse, nos lleve adelante. No solamente nos hacemos fuerte para resistir la tentación, sino que nuestra vida tiene vida. ¿Sí? Nuestro ser tiene vitalidad. Podemos estar cansados por la primavera, por los años, por un montón de cosas, pero nuestro espíritu tiene vida. Hermanos, hermanas, Dios nos anima a caminar en el Espíritu, lo cual nos lleva a declarar que tenemos una vida fresca en Él. Es verdad que el cuerpo a la verdad se va desgastando, pero nuestro interior tiene que tener la energía vital. Nos vamos creciendo, a mí se me van pasando los años, ¿a ti también? Todos los años sumo uno. Pero me da alegría vivir cada uno de los días de mi vida mientras el Señor me los dé, porque sé que el Señor está conmigo y cada uno de los días lo disfruto a tutiplén, lo disfruto completamente. Me da ganas, es que no me alcanzan las horas para disfrutar de la vida que el Señor me da. Y cuando Él venga me voy a ir con Él al cielo a disfrutar del descanso eterno. En esta tierra quiero vivir y disfrutarla porque Dios nos da vida. Así que si te sientes cansado físicamente, dile, Señor, ese espíritu renovado dentro de mí, que genere nuevas fuerzas en mí, que me levante, que me entusiasme. Declara con tu boca que Jesús es tu energía vital, aquel que te moviliza. Me encanta ver cuando los hermanos, las hermanas están puestas allí para hacer cosas para la alabanza. ¿Habéis visto? Hoy me sorprendí, de hecho le saqué una foto, el buen grupo de la alabanza que había, porque estuvieron ahí ensayando y preparándose. No sé, daros vuelta un poquito y mirar para allá atrás a aquella plataforma. Hay 4 hoy. Dentro de poco la vamos a tener que agrandar. Yo me acuerdo cuando se hizo la plataforma aquella, pensé que era demasiado grande. Ahora me doy cuenta que era casi pequeña. Gloria a Dios porque hay gente comprometida. Les cuento de que en el local de la iglesia en Callosa está avanzando a un ritmo hermoso la construcción de una cocina que ya me gustaría tenerla yo para mi casa. De verdad, estábamos mirándola esta mañana, ahí ya está la encimera, está el fregadero, no está conectado todavía, falta, pero eso está quedando hermoso. ¿Por qué? Porque hay hermanos que tienen vida y ganas de meterle al martillo después de trabajar 10 horas ahí en el tajo.
ir a seguir dándole pam, 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 y cortando maderas y clavando y eso es vida, ¿o no? Tenemos vida en el Espíritu. También cuando vivimos impulsados por el Espíritu, le ponemos límite a las cosas que vienen de la carne. Ese impulso que nos atrae de la carne, porque la carne es atractiva muchas veces, le decimos, espérate ahí, que yo soy impulsado por el Espíritu. Le ponemos límite, le ponemos freno. Cuando vemos las posibilidades que el Espíritu nos da, ¿para qué vamos a divertirnos en las cosas de la carne si las cosas del Espíritu son muchísimo más atractivas? La gente está sedienta de escuchar palabras de vida eterna. La gente está desesperada buscando calmar una sed interior que se da la impresión que a través de satisfacer los deseos de la carne se alcanza esa respuesta. Sin embargo, nosotros, tú y yo, sabemos que la única forma de encontrar esa satisfacción en nuestro interior, de ponerle límite a las cosas de la carne, es cuando vivimos impulsados por el Espíritu. Aleluya. Y finalmente, ya para ir terminando, una de las cosas que hace cuando el Espíritu es lo que nos maneja, nos impulsa, somos transformados. El Señor transforma nuestras vidas. Cuántas situaciones que eran verdaderamente un desastre, gracias al impulso del Espíritu, se han transformado en vidas de bendición. Vidas que traen libertad de tanta porquería que hay por allí. Salimos de esa muerte y pasamos a la vida. Dice Amós 5:4, dice, búscame y viviréis. Busquemos al Espíritu, busquemos la presencia de Dios, busquemos de sumergirnos en las aguas del río de Dios. Ezequiel también en el capítulo 47 menciona ese río donde te puedes mojar hasta el tobillo, hasta la rodilla o hasta los lomos, o te puedes meter y nadar. Yo te invito a que esta tarde entres en el río de Dios. Te dejes ya no pisando firme en el fondo y chapoteando en el agua espiritual, sino meterte de verdad en la piscina del Espíritu y dejando que el Señor sea el que te sustente. Nada, plácidamente en las aguas del río de la vida. Aleluya, que el Señor nos ayude a nosotros a ser guiados por el Espíritu. Dice Romanos, todos los que son guiados por el Espíritu, estos son llamados hijos de Dios. Aleluya. No vamos a ayudar a Dios, vamos a dejar que el Espíritu nos impulse. Él trae respuestas, Él trae soluciones a nuestra vida. Todo lo que Dios hace surgir en nuestras vidas, no puede tener continuidad si no es impulsado por el mismo Espíritu de Dios. Así que en esta tarde te invito a que te pongas de pie allí donde estás y vamos a estar orando un momento. Sé que vivimos tiempos donde nuestro entorno nos hace muy difícil vivir 100% impulsados por el Espíritu. Pero en esta tarde vamos a pedir en oración a Dios de que Él toque nuestros corazones para revestirnos de una presencia especial de Él y dejar que la fuerza del Espíritu pueda estar impulsando nuestras vidas. Oh Señor, estamos delante de tu presencia. Yo he dado esta palabra que tú has puesto en mi corazón para compartir con la iglesia. Tenemos la necesidad de ser impulsados no por nuestra carne, no por nuestras propias carnalidades o principios o ideas, nuestras propias justicias, nuestras propias impaciencias, sino que necesitamos en esta tarde dejarnos en tus manos, abandonarnos en tu presencia
y dejar que sea tu Espíritu el que esté impulsando nuestras vidas, dejando que sea el Espíritu Santo el que dirija cada uno de nuestros corazones. Oh Dios, voy a pedirte que allí donde estás puedas estar haciendo un trabajo de reflexión contigo mismo y le confieses al Señor, que le confieses al Señor tus debilidades. No me las confieses a mí, no se las confieses a nadie, pero decláraselas al Señor. Tal vez estamos como aquel Pedro que confiados de que no vamos a negar a nuestro Dios. Sin embargo, las circunstancias muchas veces nos dicen de callar nuestra boca en la declaración de lo que somos hijos de Dios. Que el Señor te dé valentía para declarar que tú eres un hijo de Dios. Tal vez lo que te mueve es la impaciencia. Te está consumiendo tus huesos, te está consumiendo tu tiempo. Es decir, pues pasan los años, pasa el tiempo y como que no hay respuesta de lo alto. Tal vez llevas muchos años con algo en oración diciendo al Señor: dame esto que necesito, responde a mi necesidad. No te impacientes, deja que Dios hable contigo, que te enseñe lo que tenga que enseñarte y Él responderá, pero descansa en el Señor, no te impacientes. Si tal vez en más de una oportunidad has aplicado la justicia por tu propia mano, pues pídele al Señor a descansar en la justicia divina, a dejar que Él sea el juez justo, que tome la justicia por su cuenta y no nosotros. No sé cuál es tu petición, pero mientras yo continúo esta oración un momento, te voy a pedir de que tú estés diciendo con tus propias palabras: Señor, mira, yo me conozco, tú me conoces y sabes mi necesidad. Díselo allí en tu corazón. Manifiéstalo con un corazón sincero, sabiendo de que Él está escuchando tu petición en este momento. Aleluya. Este es un momento santo, este es un momento especial, donde el Espíritu Santo está ministrándonos, está pasando por este lugar. Por lo tanto, no te impacientes, terminaremos la reunión en el momento que corresponda, pero este es un momento santo, es un momento sublime, donde el Espíritu Santo está hablando a nuestro ser. Así que dile en tu corazón, dile tú mismo: Señor, tú me conoces, tú conoces mi debilidad, tú conoces mis puntos flojos, tú conoces mis impaciencias, tú conoces cuántas veces actúo y aplico la justicia que me parece a mí, no la que viene de lo alto. Hasta inclusive a veces me creo autosuficiente, como que casi no te necesito a ti. Te pido perdón en esta tarde. Te pido perdón y te pido también de que me enseñes a caminar en el Espíritu. Me enseñes a caminar impulsado, no por la carne, sino por el Espíritu, moviéndonos cada uno de nosotros. Hazla de manera personal, hazla tuya, hazla como una oración profunda en tu corazón. Aleluya. Voy a dejar un momento todavía para que el Espíritu Santo complete lo que tiene que completar. Aleluya. Bendito Dios. Yo sé que el Señor está mostrando su actuar en este lugar. Sé que el Señor no nos dejará huérfanos y
quiero decirte una cosa, y vamos a cantar esta canción que cantamos al principio. ¿Te acuerdas? Hay libertad aquí en la casa de Dios. Hay libertad para que el Espíritu Santo se mueva con poder. Hay libertad para que podamos estar disfrutando en la presencia de Dios. Puedo danzar porque en la casa de Dios hay libertad. Y en esa libertad que el Espíritu Santo nos da, no perdamos el hilo de lo que la palabra de Dios nos ha enseñado en esta tarde. La necesidad de ser tomados, impulsados, empujados por el Espíritu. Porque en la casa de Dios hay libertad y el Espíritu de Dios, cuando se mueve en libertad, hace cosas maravillosas. Podemos danzar, podemos disfrutar, podemos cantar, podemos alegrarnos, podemos estar viviendo unas experiencias magníficas. Así que vamos a cantar todos juntos esta canción, puestos allí de pie, alabando y bendiciendo al Señor. Hay libertad en la casa de Dios. Bendito.